El comedor del bistró de Morales relucía con serpentinas de cumpleaños y el tintineo de las copas. Amalia había pedido pastelitos de fresa y limonada con borde de azúcar rosa, y Renata no escatimó en detalles centros de mesa florales y coronas de papel personalizadas. Siempre se le dio bien cuidar las apariencias. Yo estaba al final de la mesa junto a Amalia, viéndola reír, mientras Gabriel encendía las velas. 10 años ya. Todavía me decía abuela Inés, todavía buscaba mi mano en lugares ruidosos. Ese pequeño apretón me había mantenido con los pies en la tierra más veces de las que podía contar. Gabriel cruzó la mirada conmigo y sonrió. ¿Estás bien, mamá? Todo bien, respondí, y lo decía en serio. Al menos en ese momento. La risa de Renata se alzó sobre la música mientras tomaba otra foto de Amalia y Jimena, su hermana. Me quedé callada, contenta de solo observar. Había aprendido a leer los estados de ánimo de Renata, como si fueran el clima, cambios en su tono, la forma en que sus labios se tensaban demasiado cuando algo no salía exactamente como lo había planeado. Pero lo que vino después no lo vi venir. Renata se levantó de repente con una copa de vino llena, pero olvidada en la mano. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos afilados calculadores se clavaron en mí como un puñal. «Me das vergüenza», dijo, lo bastante fuerte como para que la mesa se silenciara. Las palabras cayeron de golpe tan inesperadas que hasta los niños dejaron de masticar. «Me das asco». Gabriel se quedó inmóvil. Amalia miró a su madre confundida. A nuestro alrededor las conversaciones se detuvieron poco a poco. Renata, murmuró Gabriel buscando su codo. Ella se apartó y dio un paso hacia mí. Cada vez que estamos en público tengo que fingir que no eres un desastre social. Dices cosas fuera de lugar. Usas ropa de oferta como si estuvieras orgullosa de ello. Y esperas que todos sonriamos y lo aguantemos. No me inmuté. No hablé. Solo dejé el tenedor en la mesa y crucé las manos en mi regazo. No perteneces aquí, siseó. Nunca lo hiciste. La miré y sonreí. No una gran sonrisa. No una triunfal. Solo tranquila. Luego giré ligeramente y capté la mirada del mesero. Él asintió. Y la suave música de piano de fondo comenzó a desvanecerse. El comedor no sabía qué hacer con el silencio. Por un momento solo flotó ahí, denso, incómodo, incierto. Renata seguía de pie con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, como si acabara de dar una actuación, y no estuviera segura de si vendrían los aplausos. Pero no llegaron. En cambio, el jazz suave se apagó por completo. Un destello cruzó la pantalla detrás de la mesa de postres. La presentación del club campestre con los especiales de brunch se desvaneció en una pantalla negra. Renata se giró confundida. «¿Qué pasa?» No dije nada. Solo doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. Entonces se escuchó un clic en el audio. «Entonces, ¿quieres cortar todos los lazos por completo?», la voz de un hombre firme, clínica, un abogado, claramente. En la pantalla, Renata estaba sentada en una silla de oficina pulida, con una pierna cruzada sobre la otra, el cabello recogido, su saco color crema caro. No parpadeaba. Por completo respondió su voz grabada. «Para mí, nunca tuve una hija». Un silencio se extendió como reguero de pólvora. El rostro de Gabriel se contorsionó buscando una explicación en el mío, pero mantuve los ojos en la pantalla. «¿Qué es esto?», dijo Renata, ahora girando hacia el mesero, hacia mí, hacia las caras atónitas de familiares y amigos que se habían reunido para el pastel de cumpleaños de una niña de 10 años y encontraron algo completamente distinto, un reflector. La voz del abogado continuó. «¿Entiendes que esto significa no tener ningún derecho legal a contacto o visitas?» «Bien», respondió la voz de Renata. «Tal vez eso le enseñe que las acciones tienen consecuencias». Renata intentó tomar el control remoto de la mesa, pero Marcos el mesero se interpuso con suavidad, colocándose entre ella y los controles como lo habíamos ensayado. Su rostro palideció. «No, no, apáguenlo», dijo. Pero nadie se movió. Amalia se inclinó hacia mí susurrando. «Abuela», toqué su hombro suavemente. «Todo está bien, pequeña». Renata retrocedió tambaleándose, aferrándose al respaldo de la silla de Gabriel. «¿Qué es esto?»,
¿De dónde sacaste esto? Pero no respondí. Solo observé cómo sus rodillas comenzaban a doblarse, cómo el peso de sus propias palabras la arrastraba al suelo. Ella se desplomó sobre el mantel, una copa de vino volcada, rodando el rojo derramándose como una mancha de consecuencias. Estaba podando las hortensias junto a la cerca trasera, cuando Dora se asomó por el seto, con el sombrero de sol ladeado, la voz baja, como si fuéramos adolescentes chismeando en una pijamada. Ayer vi a Renata en el centro, dijo con un brillo en los ojos, saliendo de Sánchez y Torres. Hice una pausa. El bufete de abogados asintió. Derecho familiar. Mi prima trabaja en recepción ahí. Dijo que Renata parecía tensa. No era la vibra de gala benéfica de siempre. Me reí por cortesía. Luego anoté mentalmente el nombre del bufete. Me dije que no debía hacer suposiciones, pero las suposiciones ya se estaban formando solas. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la sonrisa de Renata, en la ceremonia de premios escolares de Amalia, la semana anterior tan perfecta y pulida, como si no tuviera nada que ocultar. Había pasado años observando esa sonrisa suya cortés, de labios cerrados mecánica. A la mañana siguiente me encontré en la mesa de la cocina con mi laptop abierta. Miré el sitio web del bufete. Luego abrí una nueva pestaña y busqué algo completamente diferente. Investigadores privados en Valle Verde, Oregón. No necesitaba a alguien agresivo. Necesitaba a alguien meticuloso, cuidado, discreto. Elías Flores me devolvió la llamada en 2 horas. Su voz era tranquila, reflexiva. Hizo solo 3 preguntas antes de aceptar reunirse al día siguiente. Cuando llegó no era como lo imaginaba. 50 y tantos, quizás 60. Traje gastado pero bien cuidado. Manos de alguien que aún podaba su propio jardín. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, sacó una libreta de cuero y dijo, ¿quieres saber qué está escondiendo? Lo descubriré. 3 semanas después, regresó con una carpeta manila y una memoria USB. Tal vez quieras sentarte, dijo. Hay más de lo que crees. Abrí la carpeta lentamente. La primera página, una petición legal. Terminación de derechos parentales. Tuve que leer la fecha 2 veces. Hace 15 años. El nombre de la niña era Mariana Rivas. 15 años. La abandonó, susurré. Voluntariamente, sin orden judicial, sin pelea por la custodia. Solo se fue. Miré los documentos otra vez con las manos temblando. Ella le dijo al tribunal que no quería ser contactada. Nunca. Dijo que interferiría con su nueva familia. Cerré la carpeta y me quedé inmóvil por un largo rato, como si el silencio pudiera protegerme de lo que ahora sabía que apenas era el comienzo. Elías deslizó la memoria USB sobre la mesa como si pudiera morder. Esto querrás verlo a solas, dijo. Asentí, pero no me moví. Mis dedos se quedaron en la carpeta congelados, como si al sostenerla pudiera evitar que todo dentro se volviera real. Le dijo al abogado que no quería que la niña la contactara. Nunca usó la frase corte total. 15 años, murmuré. Tenía 15. Elías se recostó observándome en silencio. Su nombre es Mariana Rivas. Su abuela tomó la custodia después de que Renata la abandonara. Pero ella falleció 2 años después. Luego, casas de acogida. Mi estómago dio un vuelco. Ahora tiene 23. Trabaja de guardia de seguridad por las noches y en una cafetería los fines de semana. Estudia en un colegio comunitario. Lo intenta, pero está sola. Abrí la carpeta otra vez. Había una foto escolar Mariana, tal vez a los 17. Los mismos pómulos altos que Renata. Ojos cafés suaves pero cautelosos. Parecía alguien que no esperaba que nada bueno durara. No tiene idea, continuó Elías. De Gabriel, de Emiliano. Cree que su madre está muerta. Levanté la mirada de golpe. Muerta hay más en la memoria. Pero en resumen, alguien le dijo que Renata murió en un accidente automovilístico. Incluso tiene un certificado de defunción. Lo falsificó, asintió una vez. Fingió su propia muerte. Para su hija. Por un segundo no pude respirar. El aire parecía haber sido succionado de la habitación. No quería ninguna posibilidad de ser encontrada, dijo Elías.
Quemó todos los puentes, documentos, números de teléfono, todo. Cerré la carpeta con cuidado como si fuera algo frágil. Lo siento, señora Morales, dijo Elías levantándose. He visto mucho, pero este caso, se me quedó grabado. Se fue sin pedir el pago. Dijo que me enviaría la factura después. Esa noche cerré la puerta principal, corrí las cortinas y puse la memoria en mi laptop. Vi a Renata sentada frente al abogado, con los brazos cruzados, los ojos fríos. Su voz tranquila, deliberada. No quiero que sepa dónde estoy. Quiero un corte limpio. Y si alguna vez viene a buscarme, solo díganle que estoy muerta. La pantalla se oscureció. Pero me quedé en la mesa mirando a la nada con mi té frío en las manos, sabiendo que no dormiría. Los días después de ver el video se volvieron borrosos. Seguía con la rutina: doblar ropa, regar las plantas, contestar las llamadas de Amalia, con una sonrisa. Pero nada se asentaba dentro de mí. Ya no. Le pedí a Elías que siguiera investigando. Necesitaba más que un documento, más que un nombre. Necesitaba el contorno de su patrón. No le tomó mucho. Lo mismo pasó en Portland, me dijo una semana después, sentado en la misma mesa de la cocina donde todo comenzó. Amigos de antes, compañeros de trabajo, incluso su propia madre, cuando no encajaban, los cortaba. Sin explicación. Solo desaparecía. Deslizó una segunda carpeta sobre la mesa. Esta era más gruesa. Hay una cronología. Su primera relación terminó de golpe, dejó al hombre sin decir una palabra. Se mudó al otro lado del estado con un nuevo nombre en algunas de sus facturas. Mariana aún era una toddler. Cambió su nombre, a veces solo el apellido, a veces solo la dirección, pero siempre limpio, sin solapamientos, sin desorden, cualquiera que supiera demasiado fuera. Abrió la carpeta en una página de notas. Incluso la historia sobre sus padres. Les dijo a tu familia que habían fallecido, verdad asentí. Ambos están vivos. Su padre vive en un asilo. Su madre está en Spokane. Lo miré intentando que mis manos no temblaran. Y nunca han conocido a Gabriel, ni a Amalia. Nunca. Me recosté en la silla y miré por la ventana donde el sol de otoño tardío caía oblicuo sobre el patio. Renata no solo había reescrito su pasado, lo había borrado. No para sobrevivir, no para sanar, para reemplazarlo. Elías dudó. Luego añadió: hablé con una antigua amiga, una que dijo que ella y Renata eran como hermanas en la universidad. Pero cuando Renata se comprometió con Gabriel, desapareció. Nunca respondió llamadas. Nada. Le pregunté si recordaba por qué. Solo dijo: sabía demasiado. Asentí lentamente. No es desordenada, dije. Es calculadora. No reacciona, edita. Y edita rápido, respondió Elías. En el momento en que alguien amenaza su imagen, está fuera. Esa noche me senté en el silencio y pensé en la risa de Amalia. Pensé en los ojos cansados de Gabriel y en cómo aún cargaba la esperanza como una segunda piel. Yo lo crié para que confiara en las personas. Pero Renata no solo quería confianza, quería silencio, quería control. Y estaba dispuesta a cortar lazos de sangre para conseguirlo. Fue entonces cuando comencé a hacer un plan diferente. Se desplomó sobre el mantel como si su cuerpo se hubiera rendido antes que su orgullo. La copa de vino rodó hasta el borde, atrapada por Gabriel justo antes de caer. La sala no respiraba. Ni un tenedor tintineó. Ni un invitado se levantó para ayudarla. La pantalla seguía reproduciendo. Si intenta encontrarme, solo díganle que estoy muerta. La voz de Renata, tan clara y desapegada en esa oficina de abogados, cortó el silencio atónito como vidrio. Resonaba en mi cabeza, aunque la había escuchado decenas de veces. La mano de Gabriel dudó sobre su espalda inseguro. No la tocó. Gabriel me miró, su boca entreabierta buscando palabras. No llegaron. Inés Morales, la abuela callada, había soltado una bomba en medio del cumpleaños de su nieta y no había pestañeado. En la pantalla la voz del abogado volvió. ¿Entiendes que esto podría tener consecuencias de por vida para tu hija? No es mi hija, respondió la voz de Renata. Ya no. Esa fue la última línea antes de que el video terminara.
y el jazz apagado del club regresó como si nada hubiera pasado. Un mesero rígido por la incertidumbre recogió un plato intacto de una mesa vecina. Renata gimió débilmente y levantó la cabeza. El labial corrido, el rímel emborronado. Los bordes afilados se habían ido. Lo que me miraba no era la mujer que había pasado años ensayando la perfección. Era algo vacío. Apáguenlo volvió a raspar, pero ya estaba hecho. Al otro lado de la mesa, Amalia se aferró al brazo de su padre. Papá susurró: «¿Quién es, Mariana?». La cabeza de Renata giró hacia su hija. Gabriel se puso de pie lentamente. Su silla raspó contra el suelo de madera fuerte en el aftermath. «¿Es cierto?», preguntó voz baja, pesada. «Le dijiste a un tribunal que nunca tuviste una hija». Renata parpadeó. «Gabriel, no entiendes». Él levantó la mano. «Entiendo más de lo que nunca quise». Me levanté, doblé mi servilleta y la puse en la mesa. «Lo siento, Amalia», dije suavemente girándome hacia ella. Nada de esto debería haber pasado hoy, pero tenía que pasar. Gabriel me miró con un peso diferente en el rostro. No enojo, reconocimiento. Renata presionó ambas manos contra sus sienes, los ojos saltando entre nosotros, como si aún pudiera revertir algo. Pero no había nada que manipular. Y en el silencio que siguió, supe que el próximo golpe no vendría de mí. Todo empezó la mañana siguiente. Mi teléfono vibró poco después de las 7. La voz de Clara ya estaba tensa cuando contesté. «Mamá, ¿qué pasó anoche?». Podía escuchar el tráfico de fondo, estaba caminando, quizás paseando. Renata me llamó llorando. Dijo que la emboscaste, que has estado intentando destruir su matrimonio por meses. Estaba en el fregadero de la cocina con el café a medio tomar. ¿Y tú le crees? Sonaba devastada. Dijo que contrataste a alguien para hurgar en su pasado, que mostraste un video privado frente a Amalia. Dijo todo eso, pero no porque existía el video. Clara se quedó callada un instante de más. Dijo que lo de Mariana era complicado, dijo finalmente. Que la chica tenía problemas y que tú sacaste las cosas de contexto. El guión ya se estaba extendiendo. Ese día recibí 4 llamadas más. Mi prima Julia, el viejo compañero de universidad de Gabriel. Hasta Michelle, la hermana de Gabriel, me mandó un mensaje diciendo que intentaba no tomar partido. Y luego llegó Dora con un guisado y una mirada que me decía que no estaba imaginando cosas. «Se está moviendo rápido», dijo Dora bajando la voz. «Renata ha llamado a medio vecindario. Les dijo que la sorprendiste para castigarla por algo de hace 20 años». La miré. «Dice que siempre la has resentido, que no soportas lo cercana que es a Gabriel». «Abandonó a una hija», dije. «Borró a una hija». Los labios de Dora se apretaron. «La gente creerá lo que sea más fácil». Esa noche me senté al borde de mi cama y pensé en la quietud que sigue a cada tormenta. No paz, solo desorientación. Nadie sabía qué creer, porque Renata había torcido el marco antes de que alguien pudiera asimilar la verdad. La historia ahora era mía para defender, pero ella tenía la ventaja. Para el viernes hasta las señoras de la iglesia murmuraban. Escuché que Inés contrató a un hombre para acosar a Renata. La obligó a aparecer. Nunca le gustó que otra mujer estuviera a cargo. No importaba que nada de eso fuera cierto. La mentira tenía mejor iluminación. Así que serví té, sonreí con cortesía y esperé. Porque sabía algo que Renata no. El pasado siempre regresa, y esta vez venía manejando desde Portland. El toque llegó justo después del anochecer, cuando el cielo se había teñido del color de la ceniza húmeda y la luz del porche parpadeó una vez antes de estabilizarse. Ella estaba ahí, con una sudadera delgada, empapada su mochila colgando de un hombro. Sus ojos cafés cansados, inconfundibles, se encontraron con los míos sin titubear. «Señora Morales», preguntó. Asentí. «Soy Mariana». El sonido de su nombre dicho en voz alta me cortó el aliento. Por un momento no pude moverme. Lo había imaginado tantas veces, siempre desde lejos, siempre con capas de vidrio o pantallas entre nosotras. Pero ahora era real y estaba a centímetros. Bajó la mirada brevemente, su voz más baja. «Perdón por aparecer así. Sé que es tarde. Solo necesitaba verlo por mí misma».
Me hice a un lado. Pasó junto a mí, sus zapatos húmedos chirriando en el azulejo. Preparé té. No lo tocó. Pensé que estaba muerta, dijo. Eso me dijo el investigador cuando intenté encontrarla hace 2 años. Me mostró un certificado de defunción. Me senté frente a ella, con las manos alrededor de mi taza. Lo creí. Fui a terapia de duelo. Escribí cartas que nunca envié. Y luego, una mujer de la iglesia de mi abuela me llamó. Dijo que alguien había estado haciendo preguntas en Portland. Mencionó un nombre. El tuyo. Sostuve su mirada. Lo contraté. Asintió lentamente. Y ahora no sé qué creer. Vi el video. Un amigo me lo mandó. Dijo que estaba circulando en línea. Al principio no reconocí su cara, pero luego dijo mi nombre, y lo supe. Nos sentamos en silencio, ambas de repente inseguras de quiénes éramos la una para la otra, víctimas de la misma mujer, extrañas unidas por la ausencia. ¿Por qué me buscaste?, preguntó. Porque merecías ser conocida. Dejó que las palabras se asentaran. Luego miró sus manos rojas por el frío y susurró: solo quiero la verdad. Y entonces le conté todo. El patio trasero ya estaba lleno cuando llegamos. Farolitos de papel se mecían sobre mesas plegables y el olor a pollo asado se mezclaba con el césped húmedo. Las risas flotaban por el jardín, pero se apagaron en cuanto cruzamos la reja. Gabriel fue el primero en vernos. Se levantó de su silla, la confusión marcando su rostro mientras sus ojos pasaban de mí a la chica a mi lado. Ella es Mariana, dije clara y mesurada. Tu hijastra. No habló. Solo miró como si el nombre en sí tuviera peso. Desde atrás, la voz de Renata resonó. ¿Qué es esto? Mariana no se inmutó. Dio un paso adelante con la barbilla levantada, la voz firme. Pensé que ya era hora de conocernos. Un tenedor cayó cerca de la parrilla. Un bebé lloró. Nadie se movió. La mano de Renata apretó su copa de vino, los nudillos pálidos. No perteneces aquí. Es tu hija, dije. Siempre perteneció. Emiliano se levantó de un banco junto a la fogata. Sus ojos saltaron, entre ellas su madre, esta chica, con sus pómulos, su mandíbula. ¿Tú eres? Mi hermana preguntó en voz baja. Media, respondió Mariana, y luego añadió, pero sí. Caminó hacia ella lentamente como si el suelo se hubiera vuelto incierto. ¿Te pareces a papá?, dijo. Mariana sonrió levemente. Tú también. A nuestro alrededor el silencio se rompió en susurros dispersos. Las sillas rechinaron. Las caras se giraron. Pero yo solo miraba a los dos ramas de un árbol que finalmente se daban cuenta de la existencia del otro. Gabriel se acercó, los labios entreabiertos. ¿Por qué ahora?, Mariana respondió por ambas. Porque estoy cansada de ser invisible. Y así la reunión que nunca planearon ya había comenzado. Gabriel no me habló por 3 días. Luego pidió prestada la carpeta. Leyó todo en su oficina: registros legales, peticiones firmadas, el certificado de defunción falso. No hizo preguntas. Solo leyó. Luego llamó a su abogado. El acuerdo prenupcial era sólido. Fraude y tergiversación anulaban cualquier reclamo financiero. Renata había insistido en esa cláusula cuando se casaron, convencida de que nunca la necesitaría. Gabriel estaba en el porche mientras ella empacaba. No gritó, no lloró, solo dijo: tú tomaste tus decisiones, ahora yo tomo las mías. Renata no gritó, no suplicó, solo se detuvo en la puerta escaneando la sala como si pudiera encontrar un último retazo de control. No había nada que sostener. Salió. La puerta se cerró tras ella. Y el silencio que siguió no se sintió como ausencia. Se sintió como alivio. El asado estaba casi listo cuando Mariana entró a la cocina descalza, con una botella de sidra espumosa. Gabriel dijo que preguntara si necesitas algo. Dijo, colocándola suavemente en la encimera. Solo ayúdame a poner la mesa. Se movía con facilidad ahora, como si este siempre hubiera sido su ritmo, doblando servilletas, contando sillas, deteniéndose solo para probar la salsa cuando asentí. Emiliano llegó con una pila de platos disparejos, discutiendo con Amalia sobre quién tomaba el asiento de la esquina. Gabriel lo siguió sonriendo por algo en su teléfono. Nadie habló del día en que Renata se fue. No hacía falta.
Mariana encajaba como si nunca hubiera faltado. Ella y Amalia tenían sus propios chistes internos. Emiliano la llamaba Mari. Gabriel la ayudaba con sus libros de texto después de la cena. Ella pertenecía no porque le hiciéramos espacio, sino porque el espacio siempre había sido suyo. Me quedé un momento atrás, observándolo reunirse, viendo las risas surgir sin dudar. Renata había intentado curar la perfección, pero esta cosa desordenada, marcada, sanada en conjunto, era real. Y mientras nos sentábamos a comer con las manos rozando, las voces alzándose, supe que esta mesa no solo estaba llena, por fin estaba completa.